Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante para nuestra región, sobre todo para estos temas de la economía circular y la importancia que tiene que ver con nuestro entorno y todo lo que tiene que ver precisamente con la parte sustentable en nuestra región. Y bien, pero antes que eso, hay varios temas que hay que comentar. Y uno de ellos es que precisamente al inicio de este año 2026, pues hay cambios importantes en el entorno internacional. En Metrópolis hemos estado ya por una década con ustedes y les agradecemos muchísimo su apoyo, pero sobre todo el que nos envíen esas preguntas, observaciones y sobre todo recomendaciones sobre los temas de interés. La comunidad regional pues ha estado muy presente en estos temas y agradecemos de todo corazón a la teleaudiencia. También agradecemos a Canal 66 por esa libertad que nos ha dado durante ya 10 años de estar aquí en Metrópolis con ustedes. Y bien, entre los temas que tenemos hay varios de ellos muy importantes, pero sin duda el más significativo tiene que ver precisamente con Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. El ejército de Estados Unidos, como usted ya lo sabe, pues capturó al presidente de Venezuela. Para unos, a lo mejor una violencia, pero para otros, muchos, la posibilidad de que ese país elimine una dictadura, una falta de equilibrio en los derechos humanos que precisamente ha sufrido Venezuela por ya casi 3 décadas. Esto pues iniciando precisamente con Hugo Chávez, en donde este cambio que hubo en ese país, habiendo sido uno de los más prósperos de América Latina, hoy por hoy tiene una degeneración económica tremenda, en donde el ingreso en el salario mínimo son $3. Lo escuchó usted bien, $3. De ahí que los venezolanos han caído en una depresión importante, una baja en la autoestima, pero sobre todo en esa calidad de vida que alguna vez tuvieron. Venezuela es uno de los países en América Latina con mayor depresión hacia sus habitantes. Y pues se ha dado en ese país en donde más de 1,000 empresas han sido expropiadas de sus propietarios. También cerca de 500,000 viviendas han sido expropiadas en ese país, 3,600,000 hectáreas han sido confiscadas por el gobierno, pero sobre todo, 2 temas importantes. Cientos de medios de comunicación han sido expropiados y muchos de ellos cerrados. Pero también miles de ciudadanos han sido encarcelados simplemente por no estar de acuerdo con la filosofía del gobierno. Un tema muy duro para las personas, los pobladores de Venezuela, en donde se fueron eliminando todas las opciones que tenía la ciudadanía para tener un equilibrio. Esto sucedió poco a poco. Y pues como aquella fábula de la rana y la olla caliente,
pues los venezolanos fueron perdiendo esa libertad sin que muchos de ellos se dieran cuenta. Un tema importante en donde eliminan el derecho, ¿verdad? Y lo que es el equilibrio jurídico y también aquellas instancias que pudieran defender a los ciudadanos. En un país en donde ese grave deterioro en las condiciones sociales, pues pudo generar una hegemonía política, también como comentábamos en un principio, un deterioro económico tremendo para ese país, pero sobre todo que esto hace que la falta de equidad, la falta de esas opciones que deberíamos de tener todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo, pudiera permitir que nos expresáramos libremente. Y también los esquemas de polidiversidad, en donde siempre hemos dicho que la opción de los ciudadanos siempre debe de tener equilibrios. También hemos visto que esto ha perdido no solamente en Venezuela, sino de los 20 países que se encuentran en América Latina, muchos de ellos conservan esta filosofía o la están impulsando. Y pues vamos viendo cómo es que un país como el nuestro se desarrolla bajo estos ejemplos, pero sobre todo sobre este futuro que tienen las inversiones tanto internas como externas en México. Por otra parte, pues vemos que los empresarios se han manifestado fuertemente a través de los consejos de desarrollo económico del estado de Baja California, y esto con esquemas de competitividad. Precisamente en un estado en donde pues se han cerrado cerca de 800 empresas en un muy corto tiempo, ¿verdad? Y pues se ha generado un importante incremento en la economía informal. Esto quiere decir que esta ha crecido en más de un 25% en los últimos 6 meses, con una tendencia a que esta siga creciendo precisamente en los próximos 6 meses y pueda llegar a incrementarse a que esta economía informal pueda llegar a un 75% del total de la economía en nuestro estado. Sí, al igual que muchos otros estados que tienen una economía informal sumamente alta, Baja California no es la excepción. Pero sobre todo, el impulso que están manifestando los consejos de desarrollo económico del estado, liderados precisamente por su coordinador general, ¿verdad?, que es su presidente, que sería Roberto Lil Fitch, que ha informado precisamente a la gobernadora y también a la presidenta del Congreso del estado, también al secretario de Hacienda y también al secretario de Economía e Innovación sobre esta gran dificultad que tiene Baja California por generar nuevos empleos. Sobre todo cuando los estados vecinos fronterizos, todos ellos tienen una tasa sobre lo que serían las nóminas, los impuestos sobre nóminas, prácticamente un 30% más baja que Baja California. Y pues este es un tema importante, el cual precisamente el sector empresarial está impulsando porque esta iniciativa se modifique del 4.25 precisamente al 3%, donde están los demás estados. Y esto también bajo un ambiente de desarrollo regional que no es el que teníamos anteriormente. Sobre todo en donde esa inversión, tanto local como extranjera, se ha disminuido en nuestro estado y la falta de nuevas opciones ha sido evidente. Y pues es un tema importante, ¿verdad?, para que precisamente las familias en Baja California podamos tener un mejor sustento. Otro de los temas importantes precisamente es que la población que en nuestro país recibe salarios, esto quiere decir comparado a lo que es el salario mínimo, pues ha disminuido de manera importante. Y esto pues lo vemos en la gráfica que presentamos a ustedes, en donde precisamente la población en nuestro país ha caído
en ese ingreso importante de 1 y 2 salarios mínimos, como lo ven ustedes en la gráfica, y sobre todo se ha incrementado el ingreso de un salario mínimo en la población en común. Y pues esto es importante porque la estadística que hemos estado viendo de 2023 a 2025, pues genera un impacto importante, sobre todo cuando la gran cantidad de la población pues estaba generando, ¿verdad?, mayor ingreso, y hoy por hoy lo vemos hacia abajo. Y pues vemos esta segunda gráfica por ahí, en donde de manera importante pues vemos cómo, ahí vemos perfectamente en esa gráfica que tengo, que la tiene usted ahí precisamente, estamos viendo cómo baja, ¿verdad?, lo que es el ingreso, ¿verdad?, de la población en general, y pues sube los que ganan un salario mínimo. Esto, claro, tiene que ver precisamente con que se aumentó el salario mínimo, pero en términos reales la población no está recibiendo más dinero. Ese es lo grave de este problema. Pero sobre todo, lo más grave de este punto es que esto no viene con un paquete completo como se hace en muchos de los demás países. Si bien es cierto, México pues es uno de los 10 países que tiene el mejor ingreso del salario mínimo, esto pues no representa gran ventaja en un país o en una economía como la mexicana, en donde deberíamos estar en los primeros 3. El problema de este punto es que esto no está acompañado de lo que es una capacitación y una eficientización de los oficios, ¿sí? Y pues esto tiene 3 principales puntos importantes. Uno de ellos precisamente es que la gran cantidad de clase media en nuestro país ha disminuido. Otro de los impactos importantes en esto es que el ingreso se aplana, ¿verdad? Esto quiere decir hay menos variantes en el ingreso, pero sobre todo que es a la baja, o sea, hay más gente ganando menos dinero. Pero lo más importante de esto es que se congela precisamente ese ascenso social que todo mundo queremos. Este impacto es de manera importante. Claro, esto es precisamente porque cuando se hace este tipo de incrementos, esto debe estar acompañado por una eficientización de los procesos. Y esta eficientización de los procesos no tiene otra más que la capacitación de la población. Un tema importante y un reto importante precisamente para aquellas áreas de educación en nuestro país, ¿verdad? Y sobre todo en un estado como el de Baja California, en donde ocupamos precisamente este tipo de incentivos para que el gobierno apoye a esa población. El gobierno precisamente es el responsable de generar el ambiente correcto para que estas cosas se den. Y también, pues, un tema importante para que precisamente el ámbito económico crezca en nuestro país. Por otra parte, también tenemos el registro obligatorio de las líneas móviles. Este es un tema importante, puesto que las extorsiones telefónicas han ido creciendo muchísimo en nuestro país. Y sobre todo en la gran sospecha de gobiernos y privados, en donde la mayor parte de estas llamadas son desde los reclusorios. Un tema de control, un tema importante precisamente de esa administración en los penales, pero también un tema que el gobierno vuelve a insistir en lo que sería esta nueva ley de telecomunicaciones, en donde se exige que los teléfonos sean vinculados a personas o responsables, ¿verdad?, titulares. Y pues eso es un tema que anteriormente no pegó, como decíamos, pero hoy por hoy la nueva ley impulsa y exige que el que no tenga registrado esta línea telefónica perderá la línea. Tema importante para dar seguimiento, pues se pedirán pues lo típico, ¿verdad? Habrá que ir a los centros de atención de cada una de las compañías, ¿verdad? Y también se puede hacer de forma remota, ¿verdad? Que a lo mejor pues serían más práctico hacerlo de manera remota, pero sobre todo que van a exigir en este nuevo registro lo que sería la identificación oficial vigente y también CURP, ¿verdad?, para poder registrar este
estas líneas telefónicas a nombres y personas individuales. Tema importante, pues, de poder salir adelante con todo esto. Y bien, vamos a ir al tema que nos llama la atención el día de hoy, y esto que tiene que ver con la economía, esto que tiene que ver con este importantísimo tema, en donde esta economía circular genera, pues, eso que todos queremos, ¿verdad? Y la sustentabilidad en nuestra región. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con un interesantísimo tema, y esto que tiene que ver con la economía circular. Un tema importante que vamos a ir definiendo a lo largo de esta entrevista con una especialista que usted ya conoce. Y pues sobre todo esto que tiene que ver precisamente con el cambio climático y el impacto que tiene de manera global. Este impacto que de alguna manera, pues lo que es la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ha estado confirmando el gran impacto que se tiene en lo que son las temperaturas mundiales y los alcances históricos que esto ha tenido. Un tema de gran relevancia en donde ha llegado ya al 21.5 de grados centígrados, por encima de todo lo que había sido la historia, ¿verdad? Incluso desde lo que es la época preindustrial. Aquella época, usted ya lo sabe, en donde se empiezan a generar a finales del siglo XIX este crecimiento industrial y por lo tanto también las emisiones en el mundo. Por otra parte, también las Naciones Unidas ya han estado también proclamándose en este punto de vital importancia, en un concepto en donde precisamente adaptarse a un clima cambiante. Este es el tema importante que ha estado manejando también las Naciones Unidas, pero sobre todo en donde en el 2025 el objetivo central de esta organización mundial, ¿verdad?, la ONU, es tratar de controlar el crecimiento del impacto. Y sobre todo en aquellas zonas que no habían sido impactadas anteriormente, pero precisamente con todo este esquema mundial y cómo viajan las emisiones, es un tema de vital importancia que ha generado una gran incertidumbre en este siglo XXI. Un tema importante también en donde vamos a correr un video antes de entrar al tema, que es una recopilación de lo que genera la Organización de las Naciones Unidas sobre este importantísimo tema. Y pues vamos, antes de abordar el tema de la economía circular con nuestra especialista. Corre video. We're in a climate change world. The science will always continue to evolve, but we know enough now to act, and we are acting. We have to see this as an opportunity to learn from the mistakes that we have made. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. The Earth's climate is changing. We're confronted with a change in our environment which is unprecedented in human history. Due to the emission of greenhouse gases that trap heat in the atmosphere, we are experiencing the warming of land, air, and oceans. The effects of this are numerous. There's an increase in the risk of more extreme and intense weather events, such as tropical storms, droughts, and flooding. Consequences include a rise in sea level, reduced food production, a reduction in plant and animal life, and harm to ocean ecosystems. The two main pillars of the Global Climate Change Convention are adaptation and mitigation. And it is
the responsibility of this generation, all of us who are alive right now, to mitigate enough, that means to bring greenhouse gas emissions down enough to allow that adaptation, in particular in the most vulnerable communities, is actually possible and effective. Adaptation is the invitation that we're being given to change behaviors and consumption and production patterns that we have had for 100 and 150 years that are simply no longer sustainable. There is a need to mobilize the capacity, the knowledge, the tools, the political and financial support, and the scientific expertise to increase resilience to climate change through adaptation. Throughout history, humankind has adapted to changes in climate by adapting to the available sources of food, housing, clothing, water, or warmth. Today, however, climate change is causing changes faster than vulnerable populations and ecosystems can cope with and adapt to. Adaptation responds to the risks while, at the same time, building future resilience. Climate change is global, but adaptation is local. And which adaptation measures need to be taken is very, very much determined by the specific circumstances and by the specific impact that each family, each community, each city is experiencing. Sharing lessons, identifying best practices is essential for adaptation. Building a long-term vision based on that knowledge that we gain is essential. At the core, or one of the actions that is already underway, is what we call national adaptation plans, which are already being implemented in many countries. Adaptation helps our societies and nature cope with climate change. There are many ways to do it, and communities need to decide what works best for them. If we don't adapt, we threaten to roll back decades of progress in reducing poverty and improving economic growth. It really does compromise the stability and security of communities and countries. So we have an opportunity to act now and to make investments in adaptation that will have an impact in terms of the future. We also have to see this as an opportunity to transform society, an opportunity to learn from the mistakes that we have made and be able to build better so that we can have a future for us and for future generations that is safer, that has the same opportunities, and that is better for all. Very often I get asked, well, and what if we don't do that? What's the plan? What are we going to do if we're not able to address climate change? And the simple answer to that is we don't have plan B because we don't have planet B. We have one planet. And so plan A is we are going to address climate change. That doesn't mean that it's easy, because if it were easy, we would have done it. But none of us can hide behind the responsibility and the commitment that we all have to do this, and to do it in a timely fashion. Bien, pues regresamos después de este video tan importante, que es un resumen de lo que presenta la ONU y pues los esquemas que usted ya palpó. También pues debo comentar que tenemos a una gran invitada y gran especialista, pero sobre todo un personaje que se ha comprometido precisamente con el reciclaje y la manera de hacer correctamente las cosas en nuestra entidad. Y damos la bienvenida precisamente a Miriam Serra Castellanos, y te damos la bienvenida a tu programa Metrópolis. Ya has estado aquí con nosotros varias veces, el público ya te conoce, pero también reconocemos ese gran trabajo que has hecho a lo largo de ya varios años, ¿verdad? En donde pues el nombre de Miriam Serra tiene que ver con ese compromiso con la parte ecológica, el reciclaje y la sustentabilidad de nuestra región. Y platícanos sobre cómo te involucraste en este importante tema y tan complejo.
Muchísimas gracias, Benjamín. Pues es un honor y pues buenos días a toda tu audiencia que también se levanta muy temprano para seguirte con las noticias y pues con tantas entrevistas tan proactivas para nuestra ciudad. ¿Cómo inicié? Pues inicié con un sueño. Yo creo que todos los emprendedores tenemos una idea, la vamos cristalizando, vamos buscando personas que nos apoyen y pues a lo largo de ya casi 17 años, Benjamín, he logrado un respaldo entre las empresas, lo que viene siendo la parte gubernamental y básicamente la ciudadanía, pues de una labor titánica. Llevamos más de 6,000 toneladas de residuos sólidos que son de generación de la fuente. Es muy importante señalar eso porque son de aquellas personas que decidieron separar en su hogar aquellos pequeños comercios que están haciendo el esfuerzo y aquellas empresas que dicen, bueno, voy a donar este archivo muerto, ¿por qué lo voy a disponer a una empresa o por qué lo voy a tirar o porque por la información sensible que en muchas ocasiones nos encontramos y sigue sucediendo casos caóticos a nivel nacional? Y por qué no en Latinoamérica, donde todavía siguen implementando la incineración, que pues también genera emisiones a nuestra atmósfera y pues bajo las contingencias ambientales que tenemos en Mexicali, pues no son los más óptimos. Entonces, orgullosamente ya estamos por cumplir un año más, casi 17. Iniciamos con este sueño en la universidad como cimarrona. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, mucho orgullo, en Ciencias de la Educación y pues la intención era tener un programa de educación ambiental para poder crear estos hábitos de consumo responsables en los hogares, llevarlo a las escuelas y poder tener toda esta incidencia con gobierno. Entonces, pues, estamos muy contentos de haberlo logrado y pues ha sido en equipo. Es una labor que no es de Miriam, es un trabajo en equipo. No, pero un gran trabajo, ¿verdad? Que se ve y quienes estamos ya acostumbrados al reciclaje, pues vemos esta gran facilidad que está presentándose cada vez más y más precisamente aquí en nuestra localidad. Lo que es la separación de residuos, que empieza precisamente en los hogares. Un tema importantísimo para precisamente la facilitación, la reducción de costos, pero sobre todo esa conciencia que debemos de tener precisamente los mexicalenses en este caso, ¿verdad? Los tijuanenses también por allá y Ensenada y toda la región en Baja California, en donde precisamente el ordenamiento correcto y la disposición correcta de estos materiales para que no se contaminen y puedan ser reciclados. ¿Qué nos platicas al respecto de este importante tema y sobre todo el origen, las casas? Así es. Bueno, como bien lo comentas, de ahí surge todo. Todos somos generadores y empezamos a crear estos hábitos y en dimensiones y en diferentes escalas. Hablando de casa-habitación, es muy importante, ustedes han visto ya en redes sociales, está ahorita sucediendo un boom, donde a nivel nacional diferentes ayuntamientos están decidiendo separar ya oficialmente con sus rutas de recolección para poder evitar que estos se contaminen, agraven ahora sí que los niveles de contingencia de los rellenos sanitarios, porque la verdad es que una vez sorteados estos residuos dentro de centros de transferencia, se disponen a un relleno sanitario. Y esta es la última de las alternativas que debiéramos de tener al día de hoy. Estamos previo a esto, tenemos que reutilizar, tenemos que trabajar en la parte del reciclaje, que no es la panacea, porque el reciclaje tampoco debería ser la única alternativa. Lo que estamos buscando es reducir los volúmenes en los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos genera altos índices de contaminación de metano y eso nos va a generar que se eleve la contaminación y también el cambio climático, que es algo que hemos estado escuchando muchísimo. De ahí nos vamos a brincar a los pequeños generadores y a los grandes generadores que están en la industria, arriba de 10 toneladas, donde ya requieres un plan de manejo, donde ya estás haciendo todo un proceso de cadena de custodia del residuo y pues donde tienes ciertas regulaciones por las autoridades. Entonces, pues vienen muchos cambios, inclusive para las industrias. Ahorita lo hablo también por la invitación que me hiciste de platicar un poquito del papel de la industria. ¿Qué estamos haciendo como industriales o con la capacidad instalada de la industria y la importación temporal de los residuos? ¿Qué sucede con aquellos residuos
que entran de una forma y salen de otra, donde tengo una merma, si esta merma la estoy utilizando y estoy haciendo alguna simbiosis o algún aprovechamiento con otras industrias. Pero bueno, es un tema muy largo, yo creo que vamos paso a pasito para poder irlo comentando. Un súper tema, un tema sumamente interesante, pero el tema del reciclaje, ya abordaste que en algunas entidades de nuestro país ya hay una separación de origen de los residuos, un tema importantísimo, y un ejemplo de ellos es lo que llevan a cabo en Ciudad de México, en donde tienen 3 días de recolección y separan el tipo orgánico, lo que es reciclaje y etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que esto sí se ha hecho en diferentes entidades, sobre todo en donde se ha prohibido las bolsas de plástico, los popotes de plástico, ¿verdad? Y los utensilios de plástico también. Otro de los temas importantes también es por qué los residuos plásticos no son tan, digamos, tan reciclables o tan populares como el vidrio y el aluminio, que lo hemos visto mucho más, ¿verdad? Y las diferencias y las oportunidades que tiene el plástico contra estos otros dos. Bueno, aquí es muy importante para que nosotros podamos transitar de una economía lineal y empezar a hablar de economía circular, tendremos que contar con capacidad instalada. ¿Capacidad instalada en qué? Desde los centros de transferencia y recolección. Tú no puedes ofrecer un servicio de sorteo a una casa habitación si vas a llegar y lo vas a disponer a un relleno sanitario sin segregación. Entonces, pues bueno, tenemos que prepararnos primero como ayuntamiento con la capacidad instalada para que esto pueda suceder. Segundo, en la parte del reciclaje. Estamos viviendo una crisis muy fuerte para poder recibir todos los tipos de plástico. Hoy por hoy, en Mexicali y en el estado, estamos batallando porque únicamente podemos reciclar el plástico PET. El plástico proveniente de botellas de refresco, de las botellitas de agua que se consumen sin ton ni son. Eso, pues bueno, digamos, es un aliciente porque tenemos la capacidad instalada aquí de PetStar que lo recibe. ¿Qué sucede con los otros plásticos? No hay un valor de mercado. Entonces, preguntan mucho en Fundación, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llevar? Si yo ya generé la cultura. Lamentablemente dependemos también de mercados internacionales. Dependemos de China, que era el principal consumidor de estos residuos que nosotros desechábamos. Entonces, aquí viene toda una innovación y una reingeniería hacia lo que estamos consumiendo, la conciencia. Hoy te traje un regalito, por cierto, hablando de plástico. Así es. Ya sé que consumes tú también en tu termo, pero la idea es que hagamos esto siempre, que evitemos ese tipo de plásticos que sabemos que están yendo a un nivel de contaminación y a un relleno sanitario. Hoy aquí en Mexicali se genera alrededor de 1.5 kilogramos por habitante. Te comentaba antes del corte que en el ayuntamiento hace una labor titánica, recolecta los residuos en casa habitación y lleva obviamente su data. Alrededor de 800 kilogramos de casa habitación se recolectan diariamente. 800 toneladas. Entonces estamos teniendo un problema porque no tenemos un censo de aquellos lotes baldíos, de toda la informalidad que se genera alrededor. Este es un censo únicamente de lo recolectado de casa habitación. A esto le tenemos que sumar todo lo demás. Entonces, pues bueno, estamos en un problema donde sí tenemos que empezar a voltear a ver sobre estas tecnologías, capacidad instalada y la cultura del consumo. Bien, platiquemos sobre lo que es la economía circular y precisamente el involucramiento de la industria en estas actividades, pero sobre todo en los incentivos económicos que se pudieran tener o no, ¿verdad? Para que la industria, los hogares y pues en general la comunidad pueda apoyar en este importante tema de irresponsabilidad, ¿verdad? Así es. Pues bueno, esto realmente es un modelo de desarrollo, es un cambio de modelo de desarrollo. Y tú sabes que los cambios de modelo, pues, requieren de decisiones disruptivas, de decisiones inteligentes, de mucha planeación, de mucha colaboración. Y en esa parte que hablas, obviamente en otros países se ha visto, se ha comprobado que tiene que transitarse a través de la colaboración entre municipios, Estado y Federación. Sí estamos viendo que ya la economía circular se está dando a nivel federal, pero te cuento que somos el tercer estado a nivel nacional que obtuvimos la ley
Antes que la Federación, el Estado de Baja California ya tenía la Ley de Economía Circular en 2021. Acabamos de reformarle, tiene un adendum que se le hizo en 2025. Entonces, ha sufrido 3 cambios, bueno, de su origen y desde su publicación, 2 cambios. Y todavía no está lista. Entonces, es un trabajo de colaboración y de homologación de criterios que tenemos que tener desde la Federación hasta el Estado y poder bajar a la parte operativa, que es del Ayuntamiento, que es donde todo el ciudadano común y el industrial quiere saber, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a operar esta parte? ¿En dónde tengo que entrar? ¿Dónde entra la simbiosis industrial? Y sabes que también ya se está dando. Es algo que es natural. Aquello que no es de utilidad para una industria es un insumo para otra. Digamos, se convierte ya en su materia prima. Yo desecho, entonces ahí empieza la simbiosis industrial, que es el famoso trueque que se daba desde que estábamos en nuestro desarrollo, ¿no? Como mexicanos. Ya se daba el trueque, ahorita pues volvemos a esa parte, pero con innovación. Ahora es el 4.0 a todo lo que da. ¿Cómo voy a meter toda esta tecnología en mis procesos? ¿Cómo voy a diseñar un producto que a su final de su vida útil el material no cause ese daño ambiental que estoy generando hoy por hoy? Entonces, pues es el reto a vencer de la industria y la colaboración que tenemos que tener. Y el industrial sí se preguntará con lo que tú compartes. Y ¿qué sucede con estos incentivos? Porque pues a final de cuentas esta innovación, esta tecnología cuesta y en otros países está siendo apoyada. Y también vienen con fideicomisos que se van generando para que precisamente el producto pueda entrar en esta circularidad y esos incentivos tienen que salir pues de nuestros acuerdos que hagamos con gobierno, ¿no? En la parte normativa. Un tema importantísimo y pues a lo largo de esta última década hemos visto que muchos municipios han transformado esa responsabilidad. Uno, como bien comentabas hace unos minutos, ese exceso de productos en donde muchos de los municipios quedaron desbordados. Pero por otra parte, vemos cómo hay herramientas de control, como lo comentabas hace unos minutos, en donde hay una labor de concientización hacia a los ciudadanos de cada uno de esos municipios y se empiezan a reducir la cantidad de emisiones que tenemos. Y también ese ordenamiento en lo que es los desechos, ¿verdad? Que facilitan el trabajo. Entonces, algunas experiencias que puedas comentarnos sobre estos municipios que lo han hecho correctamente. Algo que te venga a la mente en donde este tipo de trabajo se hayan hecho, ¿verdad? Pero sobre todo sin desplazar a la gente que trabaja y que se dedica a esos giros. Bueno, Querétaro es un modelo a seguir. Fueron los pioneros en desarrollar esto en México. Monterrey, Chihuahua lo está haciendo muy bien y te quiero contar que aquí en Baja California no tengo permiso de hablar de empresas. Bueno, lo puedo hacer, así que en primicia hay una empresa que está desarrollando cantidades enormes de lodos. Estos lodos se disponían a un relleno sanitario controlado, con todas sus, digamos, normatividad, con toda la ley, pero estos lodos se hicieron estudios, pruebas y hoy se está generando composta orgánica a través de esa industria. Entonces, pues no nada más vamos a ver ahora sí la reducción de costos dentro de la empresa, el impacto ambiental que está generando y el beneficio que está desarrollando de manera social, porque también está aportando para que los camellones y las áreas verdes, que es algo que también tenemos que hacer para controlar y mitigar el cambio climático, tenemos que irnos duro con la forestación. Así es. Y la otra parte pues son las energías alternas. Pero ¿dónde vamos a utilizar energías alternas si no tenemos los minerales y la extracción nos ocasiona, bajo la economía lineal, todo este problema de contaminación? Entonces, pues bueno, ahí viene otra vez la economía circular. ¿De dónde lo vamos a sacar? De nuestros equipos, de los minerales que ya están circulando, que ya se procesaron, ya se extrayeron. No voy a sacar minerales nuevos porque no nos va a dar. No nos va a dar el planeta, eso ya está censado por investigaciones, hay mucho respaldo sobre ello. Necesitaríamos 3 planetas y medio para poder cubrir las necesidades que se requeriría más allá del 2050. Entonces, pues no vamos a llegar.
Entonces, economía circular es la profundizando idea. en este tema de la economía circular y sobre todo en el ejemplo que acabas de exponer, es importante ver las bondades de estos lodos y desperdicios que generan algunas industrias en donde se pueden reutilizar en el mejoramiento del entorno y sobre todo con las bondades que ese tipo de lodos puede generar hacia la absorción y el mantenimiento de la humedad. Un tema importantísimo en nuestra zona que, pues, con los climas extremos, pues el agua, ¿verdad? Aquí en la zona de Mexicali, en donde las áreas verdes, pues, requieren estar en un tipo de cuidados intensivos para que se mantenga, pero sobre todo productos de la misma región en donde podemos integrarlos y pues restaurar esa deficiencia climática que se tiene. Un tema importante de reciclaje, pero sobre todo pues la responsabilidad de esas empresas, ¿verdad?, en este tipo de bondades y sobre todo la sustentabilidad de nuestra región. Y también pues qué pasa con la gente que trabaja en esto y cómo es que se puede integrar y que se ha visto en otras regiones precisamente en donde los gobiernos hacen el ambiente correcto, ¿verdad? Integran a esos actores que ya están participando en esa recolección, ¿verdad? Y que tanto ayudan, porque de alguna manera pues es un gran trabajo. ¿Y qué sucedería si pudiéramos separarlo, estuviéramos educados y tuviéramos esos, perdón, esos contenedores en donde estuvieran por colores, por especialidad, ¿verdad? Recicladas, no recicladas, y sobre todo en este esquema en donde en las localidades pues sí vemos cuando tenemos un producto que dice las flechitas y reciclables y tiene un número, pero no sabemos si ese producto en nuestra localidad realmente es reciclable o no. Así es, y bueno, les comentaba, ahorita el problema del plástico es enorme, porque las puertas están cerradas, no tenemos a dónde enviarlo, las recicladoras no te lo reciben. Entonces, viene plástico mixto, vienen los números, pudieran ser que algunos de ellos sí te lo recibe la recicladora, pero tienes que meter mano de obra. Nosotros en Fundación Hélice tenemos 4 centros verdes, no sé si los identifique la población, pero tenemos uno ubicado en Juventud 2000, otro en la 16 de septiembre, otro tenemos en Ecoparque y otro tenemos en Bosque de la Ciudad. Estos 4 centros tienen 4 corrientes residuales y sucede esto muy a menudo. Nos llevan todo tipo de plásticos y no podemos hacer nosotros esa labor de estarlo llevando porque simplemente se dispone un relleno sanitario. Entonces sí les pedimos de favor a nuestros donantes pues que separen únicamente el plástico PET, porque es lo único que nos están recibiendo. No es ahora sí que voluntad de la fundación, es una decisión por el mercado y ese es el gran reto a vencer, Benjamín, que tenemos que tener la capacidad instalada para hacerle frente a lo que estamos consumiendo. Entonces, pues, repensemos un poquito antes de adquirir un producto que sabemos que no va a ser viable, que no se está enviando al reciclaje, optar por vidrio, optar por otro tipo de productos. Sé que hoy estamos plastificados, es muy difícil si tú vas al mercado y vas a comprar detergente, que no lo compres en plástico. Es muy, muy, muy difícil, pero bueno, en eso está trabajando la industria, en tener ahora sí que resinas más amigables con el medio ambiente, que también es un ejemplo, ¿eh? Hay una empresa que se llama BioBreak que usa eso, precisamente resinas que tienen el proceso de biodegradación y aparte tienen el biobasado que lleva resina orgánica, resina combinada con residuo orgánico. Y pues está reduciendo la cantidad de plástico que se produce al final. Y un ecosistema que se estaba impactando en Bahía de Los Ángeles se está aprovechando porque era la extracción de la concha que estaba impactando el sitio, porque pues es un banco de producción que se tiene ahí, que pues está extrayéndose bastante y pues ahorita se está aprovechando también en bioplastificados, biobasados que le llaman. Esta es una empresa local, es un ejemplo, y hay otras cuestiones que podemos ir haciendo, reduciendo estos volúmenes de residuos. Yo sí los invito a que utilicemos el vidrio, que utilicemos nuestros termos, a que reduzcamos todo ese consumo
que sabemos que no. Esa es la parte que nos toca como ciudadanos. Hay otros temas que le va a tocar al gobierno en estos incentivos. En Europa ya se hace. El incentivo está en que existe a lo mejor un incremento en la elaboración del producto. Digamos, nosotros como consumidores lo pagamos. En Estados Unidos sucede también con las llantas. Lo ven muy visiblemente en los equipos de cómputo, que te asegura que al final de la vida útil el producto va a tener un tratamiento adecuado y una cadena de custodia en sus materiales. Tema importantísimo. Y nos llegan varias preguntas de la teleaudiencia que te vamos a leer después sobre los centros de acopio, etcétera. Pero antes que eso, yo quisiera preguntarte los principales retos de Fundación Hélice en nuestra región. ¿Cuáles son? Justo eso, tener ahora sí que el acompañamiento de gobierno y el acompañamiento de la industria. A mí me gustaría tener parques industriales certificados, parques industriales que tengan esta simbiosis industrial, donde podamos estar colaborando con los dueños de los parques industriales y con las industrias para tener estos centros de acopio y que, digamos, hablando de empresas, Index, a la cual también represento, estoy ahí ahorita también trabajando en la parte del Comité Ambiental de Seguridad e Higiene. Bueno, representamos más de 270 empresas entre proveeduría e industria. Entonces, imagínate si nosotros tuviéramos el aprovechamiento de estos residuos. Pues ese es un gran reto, la colaboración y la participación entre la industria y el gobierno con los organismos de la sociedad civil. No tenemos ahorita, pues si sabes, tuvimos una situación ya en el Estado, es muy conocido, acceder a fondos, el famoso fondo FIDEM. Entonces, pues era algo que, pues de hecho, 2 de los centros verdes de Fundación Hélice fueron apoyados por este fondo. Y pues no tenemos nosotros los recursos y como les comparto y sensibilizando a la población del por qué consumir residuos que sean valorizables, porque no tenemos una salida útil para ellos y se ha convertido en una labor titánica. Entonces, pues aquellos que estén interesados en apoyar a Fundación Hélice, encantados de recibir su llamado. Aquella empresa que le interese adoptar un centro verde, porque lo adoptamos, lo adoptan y podemos nosotros así poder continuar con la labor de educación ambiental, que ese es, pues, digamos, la matriz de la fundación, nuestro médula espinal, y donde tenemos que seguir incidiendo en el sector educativo, en la parte social, en las comunidades vulnerables, y pues el reto. Sabemos que no es fácil, pero aquí seguimos. Tenemos ya algunos añitos haciendo lo mismo y tratando de perfeccionarlo. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar con ustedes con las recomendaciones y conclusiones que tiene nuestra invitada del día de hoy en este importante tema. Regresamos en unos minutos. Bueno, pues regresamos después de este corte comercial precisamente con nuestra gran invitada Miriam Serra. Miriam Serra, que además de haber desarrollado una gran experiencia y una aplicación en el tema de educación hacia lo que es esta gran cultura que ocupamos en nuestra región, y pues esa gran labor titánica. Y pues nos llegan varias preguntas, antes de entrar en las conclusiones y recomendaciones, nos llegan varias preguntas del público, las voy a leer todas en una sola, ¿verdad? Dice, Grupo Hélice, ¿qué tipo de materiales recibe? ¿Dónde están sus centros de acopio de Fundación Hélice? Okay. Importante tener escuelas, tanto públicas como privadas, contenedores para la separación de residuos y su educación, también pues el acercamiento con los diferentes fraccionamientos. Ya muchos cuentan con comités de vecinos y pues que buscan el mejoramiento de su fraccionamiento. Bien, ¿una respuesta a estas preguntas? Ok, bueno, nuestros centros están ubicados en Laguna México, lo que es Ecoparque, está el Bosque de la Ciudad, la 16 de septiembre, que está sobre la calzada Benito Juárez. Tenemos el último centro que se encuentra en Juventud 2000. Estos son nuestros 4 centros y también son 4 corrientes residuales, que es plástico, aluminio, eléctricos, electrónicos. Por favor, no pantallas, no televisores. Eso los podemos recibir los sábados en nuestros centros en nuestro centro de acopio que está en la avenida Cabildo. Tenemos también aquí una última, que es el papel, es nuestra última corriente residual. Dentro del papel tenemos diferentes campañas. Nosotros trabajamos una campaña en la que estamos ahorita que se llama DAR, que es Dona, Actualiza y Recicla tu archivo muerto, es DAR, un acrónimo.
Entonces, Dona, Actualiza y Recicla está dirigido al archivo muerto para las empresas, y Recolectra, que son los equipos, aparatos eléctricos electrónicos, aquellas empresas interesadas, para que podamos hacer al interior de sus empresas una activación y una recolección. Pues es nada más contactarnos. Nuestros teléfonos son 686-218-1120 o a nuestras redes sociales, que están como Fundación Hélice AC. Por ahí también el tema de la educación. Nosotros, ¿cómo solventamos toda la parte educativa? Lo hacemos a través de las empresas que apoyan un programa que se llama 10 de 10. Este programa 10 de 10 lleva 10 impactos sociales donde apadrinas por 10,000 pesos este proyecto. Entonces, estamos buscando a 10 empresarios que quieran apadrinar estos puntos importantes en la ciudad, donde llevamos la educación ambiental a las escuelas, donde sostienes estos 4 centros verdes y donde apoyas a los programas y participaciones que estamos haciendo en diferentes instancias. Cabe destacar que estas campañas las estamos llevando también a nivel estatal. Tienen presencia en Tijuana, en Rosarito, en Tecate y en Ensenada. Entonces, pues todo surgió aquí de Mexicali, y llevamos más de 30,000 libros recuperados a lo largo de la historia de Fundación Hélice, que son dotados para las escuelas CECITES, que son escuelas que también se encuentran en zonas impactadas, vulnerables, y que estamos buscando apoyar. Entonces, pues este año tenemos el gusto de poder donar hacia CECITE todos estos ejemplares. No sé qué otra pregunta por ahí teníamos. La del vidrio, que nos viene llegando más y más sobre el vidrio. ¿Dónde pueden reciclarlo? La del vidrio. Vidrio es una empresa, Fundación Hélice no lo recibe, no lo trabaja, no porque no queramos, encantadísimos de poderlo hacer, pero pues es una infraestructura distinta y tendremos que acercarnos. La empresa se llama Strategic Logistics. Esta empresa está atrás de Home Depot, es el Boulevard López Mateos, Lázaro Cárdenas. López Mateos y Benito Juárez. Y Benito ¿verdad? Juárez, López Mateos. Está exactamente atrás de Home Depot. Ahí es Strategic Logistics, y ellos son los proveedores de todas las empresas Vitro y demás, Fevisa y demás. Exactamente, sí, perfectamente ubicada ahí enseguida de las vías del tren. Ah, exactamente. Muy bien. Y pues nos quedan muchas preguntas todavía que hacer sobre las ONGs, sobre los temas de financiamiento, también sobre pues el acompañamiento del reciclaje de los municipios, específicamente el de Mexicali, y pues varias preguntas más. Los dejamos en el tintero para una siguiente invitación, ¿verdad? Muchas gracias. Que podamos abordar estos temas de gran importancia para nuestra región. Pero sobre todo, quiero felicitarte, Miriam, por ese gran trabajo, esa gran dedicación durante ya prácticamente 2 décadas, ¿verdad?, dedicadas a este tema de la difusión, la concientización y pues la educación en esta filosofía del reciclaje que precisamente Miriam Serra ha estado impulsando contra viento y marea. Muchas felicidades de parte de Metrópolis y Canal 66 por esta gran responsabilidad y esta gran dedicación. Muchísimas gracias, Benjamín. Pues a mí me resta nada más seguir incidiendo en colaborar, en participar con la ciudadanía, con los gobiernos, con las empresas, con los medios de comunicación, que gracias a ustedes, pues Fundación Hélice ha podido trascender. Y por último, también compartirles que estamos cerrando 2025 y abriendo un 2026 con una buena noticia. Estamos trabajando en una subvención con el NatBank y con EPA para todo un estudio que estamos haciendo a lo largo de la frontera entre Baja California y El Paso para la trazabilidad de los aparatos eléctricos electrónicos. Después vendré a platicarte sobre ello. Excelente. Porque es un tema para largo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues no nos queda más que despedirnos y pues seguir en este tema importante, esta gran responsabilidad que tenemos todos por el tema del reciclaje. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima.